Y vamos a empezar con este programa con un diálogo realmente muy interesante que espero va a ser, les aseguro, no espero, les aseguro, va a ser muy fructífero, porque tenemos en nuestra mesa de invitados a Gustavo Reyes, quien es economista jefe del IERAL en Mendoza, y también a Aníbal Casas Arregui, un hombre que es un importante consultor aquí en Córdoba, además directivo de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Le vamos a pedir a ambos, así lo estábamos conversando antes, que no hay ningún problema aquí de un diálogo amplio, franco, para que analicemos esta difícil situación por la cual está atravesando Argentina. Gustavo, la primera pregunta que yo te estaría realizando, y que la misma va a ser para vos, Aníbal, después, es una visión general de lo que está sucediendo hoy en Argentina y, por supuesto, después un análisis, vamos a ir viendo, de qué es lo que puede acontecer, porque es la pregunta que no me hago yo, que no te haces vos, que no se hace Aníbal, sino que se la hace todo el mundo. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy complicado, lo sabemos todos. Argentina, yo te diría que venía muy, muy mal y además de eso se juntan dos cosas que no teníamos hace algunos meses o no era tan visible o lo estamos ahora sufriendo mucho más. La primera es la incertidumbre a las elecciones, estamos más cerca de eso, entonces obviamente hay una incertidumbre importante, pero fundamentalmente hay un problema enorme que está sufriendo Argentina, que es la sequía. Acá en Córdoba se conoce muy bien. Argentina también lo está conociendo muy bien porque se ve en los pocos dólares que hay. Para que te des una idea, la sequía más grande que había tenido la Argentina cuando mirás en los últimos años era la de la cosecha 2008-2009. En ese momento coincidió además con una caída en los precios internacionales. Fue Lehman Brothers. Sí. Fue Lehman Brothers, el dólar en el mundo valía muchísimo por el pánico, entonces se cayeron los precios de las commodities. Entonces, bingo, tenía las dos cosas. En ese momento, con las dos cosas, se perdieron cerca de 14.000 millones de dólares. Hoy es más de 20.000. O sea que el impacto que tenés es mucho más fuerte y te agarra en una economía mucho más débil y con más incertidumbre que en aquella época. Entonces, esto que estamos viendo de la incertidumbre en el mercado cambiario, de aceleración en la inflación, no es fruto de eso, es fruto de todas las cosas que ha venido pasando y esto se ha exacerbado por eso. Entonces, bueno, la verdad que yo siempre digo, mira, para darte un ejemplo, julio del año pasado, cuando la economía había renunciado, Guzmán o lo habían hecho renunciar, Batakis por 2 semanas y llega Massa, esa economía era como el correcaminos. ¿Te acordás del correcaminos? Sí. Que miraba para abajo y estaba en el precipicio y se caía. Sí. Esa era la Argentina en julio del año pasado. Una economía en caída libre. ¿Cómo estamos ahora? Agarrados de una cornisa. Mejor que caída libre, claramente, pero agarrados de una piedrita y esa piedrita empieza a ser resbaladiza porque lo poco que teníamos más o menos también empieza a titubear bastante, que es el acuerdo con el fondo. Hoy no tenemos acuerdo con el fondo, desde hace un mes, digamos, el acuerdo con el fondo quedó obsoleto, se está viendo de nuevo, entonces la verdad que tenés... Además, desde algunos sectores del gobierno les pegan como si fuera un chico tonto, ¿no? Bueno, la verdad que una locura, porque Argentina necesita ese acuerdo, es de las pocas cosas que lo sostiene, y lo peor es que faltando tan poco para las elecciones, el gobierno no tiene muchas herramientas tampoco. No puede hacer un plan de estabilización, no tiene margen, no tiene credibilidad, quedando tan poquito. Entonces, bueno, todo ese conjunto de cosas que te da una especie de combo, que es la inestabilidad que estamos viendo, y de acá a fin de año, desgraciadamente, vamos a seguir con estos niveles de incertidumbre. Bueno, esto da para más, Aníbal. A ver, creo que fue un excelente resumen que hace Gustavo. Para poner las frases hechas no son generalmente felices, pero te permiten transmitir una idea. Entonces, yo te diría que, mira, si todo sale bien, vamos a estar igual de mal. Está bien. ¿Está? Entonces, y eso es un poco... Parece un juego de palabras, pero es cierto. Lo que vos decías de la piedra resbaladiza y demás. O sea, cada vez nuestra economía tiene menos anclas, ¿sí? El FMI era una que venía ahí peleándose con un poco de magia del amigo Massa y ahora está ahí en veremos. Y
la sequía claramente, o sea, la falta de dólares en definitiva, porque la sequía es la manifestación última de toda una política que fue en desmedro de lo que dice promocionar. O sea, cuando vos tenés una brecha del 100% durante 4 años, como hemos tenido, no podés esperar otro resultado que exacerbar las importaciones y disminuir las exportaciones. O sea, todo lo que se dice, ¿sí?, en realidad es falaz. Si vos ves la realidad, el capitalismo se basa básicamente como principio básico en un sistema de incentivos que son los precios. ¿Sí? Pues, lo que pasa es que el gobierno no cree en el capitalismo, o por lo menos lo dicen de la boca para afuera. Pero, a ver, si vos con distintas variantes y con distintos sistemas políticos, el mundo es capitalista casi en todos lados. China es capitalista, con una alta intervención estatal y con una dictadura. Rusia, entre comillas, es capitalista. ¿Pero qué te parece? Entonces, eso ya no está en duda en el mundo, ¿sí? Después podemos ponerle el sistema político que quieras, pero si vos crees que podés vivir, que vas a incentivar en un país que siempre ha tenido cíclicamente falta de dólares, ¿sí?, pones barato el dólar, ¿sí?, y de vuelta generas brechas, generas limitaciones, generas impuestos a la exportación, que pueden tener un sentido o no, sí, pero que claramente deberían ser transitorios y no permanentes. Bueno, es difícil no terminar en una situación como esta. El problema grave es que, de vuelta, el tema de los dólares es un problema, pero sumarle al tema ese, digamos, que sobran pesos, ¿sí? Quizás hoy por hoy el principal problema es la cantidad de pesos que sobran y que no se nota porque estás pagando tasas de interés de 120, 130% anual en un plazo fijo. Sí. O sea, a ver, tenemos que entender que estamos corriendo una nominalidad, ¿sí? Y eso no sale a la calle porque del otro lado el central te lo chupa y paga un poquito más todavía. Y del otro lado va el Estado y te chupa con deuda de corto plazo. O sea, pero todos esos pesos están dando vuelta. O sea, hoy hay una demanda de dinero muy baja porque esos pesos de alguna forma están atrapadas vía el cepo y vía diferentes cosas ahí. Pero quien venga después o de acá al 10 de diciembre, que todavía nos queda un largo derrotero para llegar, vas a tener que decir, che, ¿qué hacemos con todo esto? Porque no hay dólares y tampoco hay mercadería. Claro. ¿Y vos qué opinás en ese sentido? Mira, la verdad que estoy bastante de acuerdo. A ver, el tema que vos planteabas, bueno, el gobierno no cree en el capitalismo, no es una cuestión de creer o no. No olvidemos, se cuestiona la propiedad privada, ¿eh? Bueno, pero olvidémonos de si uno puede creer en ciertas cosas o no. Pero imagínate si yo te digo, mira, Gustavo, yo no creo en la ley de la relatividad. Bueno, pero si suelto algo se cae, crea o no. O sea, los efectos los tenés independientemente de la creencia. Entonces, los problemas que tenemos independientemente de la creencia del partido político, de la ideología, son problemas muy concretos que lo estamos sufriendo todos. Claro, por eso el famoso relato. Claro. Esto es una mentira. Las tasas de interés son altas, enormes, como decía Aníbal, pero porque la inflación es enorme. O sea, este año, en el mejor de los casos, sería que sigamos con este lío y esto no se desbande más. Pero si seguimos con este lío, vamos a tener una inflación que va a estar 120, 150%. Ese es el rango de estas tasas. El Banco Central, al dólar ese que no se puede comprar, que falta, que es el dólar oficial, está devaluando ahora al 8% mensual. O sea, es imposible que devaluando al 8% mensual la inflación baje otra vez al 5%, que ya era altísima. Entonces, estamos en una situación como, imagínate, estás haciendo un asado y tenés 2 o 3 garrafas de gas muy cerquita del fuego. Esas son las tasas de inflación que tenemos entre el 7 y el 8%, que pueden no desestabilizarse y ojalá pase que no suceda. Pero el riesgo es alto, son tasas de inflación muy inestables, que cualquier cosita te puede traer problemas muy serios y lo estamos viendo, digamos. Cualquier cosita, la verdad, que trae enormes problemas para el dólar. Vimos lo que pasó hace algunas semanas. Entonces, la situación sin duda es delicada. Ahora, Aníbal, vos que estás muy cerca de todos esos movimientos
y sobre todo con las conexiones internacionales que tiene tu empresa. ¿Hasta cuándo se puede continuar con esta situación irreal? Porque esto es absolutamente irreal y la economía se está frenando. Se está frenando la construcción, no hay autos. Es decir, lo único, parece una incongruencia con la sequía, lo único es que se ha vendido un poco más a la maquinaria agrícola, un 2,5, pero lo que pasa es que están un 2,5 más, pero lo que pasa es que los precios están totalmente desfasados dependiendo del sector del cual se tratare, ¿no? Si no fuera por la sequía, llegan, usando los vocabularios que hoy están. O sea, hoy por hoy vos estás teniendo estos problemas que se han agudizado y se están acelerando por la falta de dólares. De otra forma, probablemente no hubieras... A ver, todos estos problemas subyacentes, ¿sí?, que tenés, en el 2014, en otra magnitud, 2014-2015, estaban. Un exceso de déficit fiscal, un exceso de emisión, una inflación que estaba acelerándose, por más que en ese momento se mentían las estadísticas, deuda en pesos que era creciente. O sea, vos tenías distorsiones en los mercados de cambio, dólar oficial, dólar para financiero, digamos, o libre, con una brecha que era un poco más del 50-60%. ¿Sí? Todas estas cosas estaban presentes antes del cambio de gobierno de segundo mandato de Cristina Macri. Pero ¿qué pasa? No llegaste a una situación como la que tenés hoy. Hoy llega a una situación mucho más grave por diferentes cuestiones, probablemente la falta de gestión de este gobierno que ha sido, a mi entender, proverbial. Sí, o sea, es increíble, no han hecho casi nada bien, a mi entender al menos. Entonces, y eso le pusiste la frutilla del postre con esta sequía. ¿Se puede llegar a diciembre? Mirá, la verdad que esta gente ha demostrado ser muy hábil en estirar, ¿sí?, y de dejar que las cosas vayan flotando y sigan y casi que, como no hablamos de esto, esto no pasa. Pues no hay mercadería, no hablemos de esto. Y va, y sigue andando y... Lo que pasa es que está pasando, que no hay mercadería en los supermercados, no hay. A ver, terminamos normalizando esas cosas. O sea, en el mundo se están tratando se matan porque la inflación vuelva al 2% anual. Y nosotros hoy tomamos como, ojalá que llegamos al 3% mensual. Si llegamos al 5, no, ya eso, olvídate, pero mencionaba recién Gustavo, 5 mensual va a ser imposible. Estamos tratando de no llegar a los 2 dígitos mensuales. O sea, a ver, eso es lo grave. Y lo que creo que el dólar es el termómetro, el dólar es la fiebre. ¿Sí? El dólar es o el precio del dólar es la manifestación de un fenómeno. Entonces, acá te ponen el dólar tranquilo una semana y decís, bueno, parece que se está arreglando. Y en realidad, si vos ves, te pusieron el dólar tranquilo por una cuestión, digamos, de intervención y una serie de regulaciones que hacen que, compraste un poquito más de tiempo. Fantástico. Muchas veces en la economía tenés que tomar medidas para comprar tiempo. Ahora, si vos no entendés que, listo, me diste una novalquina, bajaste la fiebre. Y ahora ataquemos lo que hay que atacar, por lo menos para que la fiebre no vuelva a subir. Y eso es lo que no se ve. Claro, es que lo que nos queda hacer. Gustavo, mira, como estamos haciendo comparaciones hacia lo que aconteció en la historia reciente de los argentinos, cuando Alfonsín pierde, se pierden todas las posibilidades, ya se veía en las pasos que Juntos por el Cambio iba a perder las elecciones. Todo lo que pasó ahí se aceleró. Y según todas las estimaciones, el Frente de Todos puede tener una paliza en las pasos. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Es decir, porque vos hacías una comparación, en una charla previa que teníamos, una metáfora que utilizaste hoy en la conferencia, sobre las balas que está utilizando Massa. A ver, ¿cómo es el tema? Bueno, si le quedan algunas balas todavía. Bueno, yo lo que decía era básicamente que el Banco Central, es verdad que cuando vos ves las reservas líquidas, es decir, las de rápida disposición, que son del Banco Central, esas están en terreno negativo. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que no tenga ninguna bala el Banco Central, porque tiene reservas prestadas, de alguna forma, que son las que está utilizando seguramente, son las que se han utilizado
y son probablemente las que también se van a utilizar. Es un arma de doble filo porque eso puede tener alguna repercusión sobre los depósitos y ahí, digamos, también hay que estar muy atento a lo que pasa con los depósitos en dólares del sistema, que no a un ritmo enorme. En los bancos que yo he estado me han dicho la gente está retirando. Bueno, la estadística del Banco Central efectivamente dice que se han perdido depósitos mucho menos que con la rapidez que pasó en el gobierno de Macri después de las PASO. Exacto. ¿Sí? Pero bueno, es un síntoma... Por eso hacía referencia. Claro, es un síntoma, pero sin duda es un síntoma de mucha preocupación. Ahora, hay algún fenómeno, digamos, importante también a tener en cuenta. Déjame que mire un poquito la parte llena del vaso, si querés. ¿Ah? Sí, porque si no la gente este programa va a salir... ¿Qué es lo que nos pasa este año? Muchísimas cosas, pero entre ellos, no menor, decíamos, la sequía. ¿Sí? Bueno, en los años que tenés sequía, en la historia de la Argentina de sequía, después de una fuerte sequía no viene otra sequía. Viene una normalización o una cosecha muy buena. Y encima, la Argentina ha perdido muchos dólares por el tema energético y el precio de la energía viene cayendo y la producción de energía se espera que vaya subiendo para la Argentina. Lo que te estoy diciendo es, independientemente de las cosas que tiene que hacer el que sea gobierno el próximo año, y eso es un poco lo que decía Aníbal, tenés que dejar de tomar Novalgino y tenés que, además de ponerte la inyección, el régimen, todas las cosas. Bueno, pero independientemente de eso, la Argentina va a tener seguramente más dólares, más oferta de dólares el año que viene. Yo te diría que la balanza comercial debería ser bastante mejor el año que viene, ¿sí? Entonces, si vos sumás que un 2024 muy complicado por todas las cosas que tenés que hacer, pero con más dólares. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, te genera oportunidades y después de las PASO puede ser que más de uno, hay un dicho que en Argentina muchas veces ha tenido un efecto muy importante, que es la codicia le mata al miedo. Hay veces que da efecto y hay veces que no. Si vos ves que hay activos que están aún muy baratos y que vos ves que en el futuro esto puede mejorar y por lo tanto esos precios tan baratos por la incertidumbre y el lío que tenemos, por eso tan baratos, eso puede subir, bueno, puede traer y ayudar un poquito después de las PASO. ¿Pasó alguna vez esto que yo te estoy diciendo en la Argentina? Sí. Y fue antes que asumiera Macri. Después de las PASO, que se vio que ganaba Macri allá por el 2015, bueno, se vio eso y eso estabilizó. Podría haber un efecto contrario. Eso estabilizó un poco. Contrario a lo que le pasó. Claro. Pero muchos de los que apostaron ahí, esa vez se quemaron con fuego y todos sabemos que el que se quema con leche ve una vaca y llora. Entonces, no necesariamente va a ser de esa magnitud, pero sí te puede ayudar. Eso es lo que te digo. Entonces, bueno, no está tan claro esto de que necesariamente después de las PASO se desestabilice. Puede que sí, puede que no. Vamos a ver quién gane, cómo es el escenario. Pero digamos, la oferta de dólares el año que viene podría mejorar. La gran pregunta es la demanda de dólares, si va a seguir enorme o no, y ahí va a depender obviamente de quién gane y qué es lo que haga. Claro, ahora, Aníbal, déjame hacer un comentario ahí. Sí. Coincido en una parte. El trade electoral, digamos, pre-Macri empezó en realidad, ¿sí?, casi que después de la derrota en las elecciones de medio término, que Massa le gana a Cristina, en ese momento era su enemiga. El peronismo tiene esa capacidad de reconducirse de diferentes maneras, ¿sí? Y casi que un año antes que fueran las elecciones, empezó a haber, ¿sí?, una compra de activos argentinos, si vos te pones a ver, que se exacerbó, digamos, después de las PASO y con Macri después presidente, más allá que terminó bastante mal. Hoy los precios argentinos no dejan... A ver, los activos argentinos han subido, especialmente las acciones argentinas han subido de los mínimos, los bonos argentinos, por el contrario, lamentablemente no. El problema es que la situación de deterioro en la que llegas hoy es mucho peor que la que llegaste en ese momento, por lo menos no somos economistas, pero por nuestro trabajo estamos en esa parte,
Y otra parte es lo que vos decías, hay un descreimiento, no solamente de los inversores locales, sino también de los inversores internacionales, respecto a la Argentina. O sea, Argentina acaba de reestructurar su deuda en el 2021. O sea, y ya estamos hablando, y de hecho los precios de alguna manera de los activos argentinos muestran una posible reestructuración de deuda. Es inédito que un país que reestructura su deuda 2 años después esté de vuelta en condiciones de default. No tiene lógica. Entonces, es que pocas cosas tienen lógica en las cosas. Claro, pero por eso sí coincido totalmente y te diré que somos... Argentina de vuelta, no por nada que haga la Argentina, sino por las condiciones naturales, probablemente las previsiones del Servicio Meteorológico de Estados Unidos son de que va a haber un año no seco y probablemente hasta bastante húmedo, y eso generalmente da lugar a una buena cosecha. El tema de la energía es un tema fundamental y eso está cambiando de manera notable. El gasoducto se va a terminar un poco antes, un poco después. Para este año no va a servir, pero para el año que viene. A ver si podemos tener energía por lo menos. El tema petrolero, te comentaba que tengo gente... Resucita Vaca Muerta. No, eso está funcionando, pero hay otra cosa que también hay que entender, y es que la tasa de interés en el mundo, que es fundamental para los países emergentes... Acaban de subirle un 0,25. Pero estamos, si no en el máximo, lo más probable, esto no se puede saber hasta que termina sucediendo, cerca de los máximos, ¿sí? Eso quiere decir que lo que viene por delante es una tasa o estable o decreciente, y eso es lo mejor para el tema de los flujos internacionales hacia los países emergentes. Si los commodities no bajaron, ¿sí?, fuerte con la suba de tasa de interés, y si eventualmente Estados Unidos no entra en una recesión prolongada y fuerte, es poco probable que los precios caigan, es poco probable que haya una huida de los países emergentes, porque eso ya aconteció. Entonces vos podrías llegar a tener, ¿sí?, a un paraguas, ¿qué pasa con la política? Pero supongamos que el gobierno emergente de estas elecciones es alguien lógico, ¿sí?, que tiene un cierto poder político. Las condiciones externas, ¿sí?, tanto de la posible cosecha como de la parte energética, como de lo que es el entorno financiero internacional, te estarían dando por primera vez en un gobierno no peronista viento de cola. Bueno, yo hago una cosita. Lo que vos quieras. Totalmente de acuerdo con lo de Aníbal. Y reforzó lo mío. Por ahí tenés una lucecita 2024. Eso no quiere decir que 2024 sea fácil. No, de eso es durísimo, es durísimo. Pero si todas esas cosas durísimas las tuviéramos que hacer en las condiciones que hoy está la Argentina con esta cosecha, con esa tasa de interés, o sea, sería 10 veces más duro. Ese era el punto. Bueno, es decir, el resumen final, potencialmente, hipotéticamente, tenemos que aguantar. Y rezar. A rezar también. Argentina es viable, ¿sí? Dependemos finalmente de que alguna vez nos conduzcan de una forma razonable para poder materializar toda esa potencialidad que de hace 50 o 60 años está, pero que en otros momentos de la historia no hubiera estado. En los 90 la soja valía 115 y el petróleo valía 14, ¿sí? O sea, lo que vos producías no valía muy poco, la tasa de interés era 7-8% cuando nos pusimos la piña del 2001, ¿sí? Hoy tenés condiciones que, si Argentina ordena su macroeconomía, ¿sí?, que es del Estado más que de las empresas, tenés un potencial claro para salir adelante. Tenemos un devenir en el medio complicado. Muy bien, con los dedos cruzados entonces.